Muy bien, hoy vamos a hablar de algunas técnicas de integración. Claro, vamos a seguir con nuestros diferentes métodos. Empezamos ya viendo la primera técnica, que es la de sustitución directa. También ya vimos de cierta forma la sustitución trigonométrica, pero hoy vamos a ver así más ejemplos y más en detalle esa sustitución trigonométrica. Bueno, esta es nuestra tabla de integrales indefinidas, ¿verdad? Que de acá todas estas integrales son directas. Siempre que aparezca, por ejemplo, una constante de x, van a integrar así de forma directa. Siempre que aparezca un x elevado a la n, van a integrar de esta forma. Ya vimos a la x, seno de x, todas estas funciones se integran de forma directa. ¿Y cuál es la idea central de todos los métodos que estamos viendo? Los métodos que estamos viendo básicamente consisten en convertir esas funciones o las integrales que nos aparecen en funciones que están acá. Convertir a esto porque acá ya podemos integrar de forma directa. Eso hacíamos en la sustitución simple, y vamos a hacer también lo mismo para la sustitución trigonométrica. Vamos a ver también hoy el método de separación en fracciones parciales, que también consiste en lo mismo, consiste en convertir un cociente de polinomios en una suma de cocientes más sencillos que yo puedo integrar de forma directa o haciendo una sustitución. Para el caso de la sustitución trigonométrica también es la misma historia. Hacemos un cambio de variable de tal forma que la nueva función que aparece ahí con u, por ejemplo, que usamos como variable auxiliar, ya sea una integral directa. También vamos a ver después, por último, ya una técnica que es la técnica de integración por partes, que es básicamente convertir una integral en una suma de dos. Es un método que vamos a aplicar prácticamente de forma directa, ¿verdad? Es como una formulita de integración que convierte una integral de un producto en una suma, bueno, una diferencia en realidad de una parte de las funciones por la integral de otra parte. Es una técnica así también directa que se usa y que es muy práctica, muy útil. Muy bien. Esta es nuestra tabla de integrales, ¿verdad? Que ya habíamos visto. Entonces, siempre que nos quede una función de cualquier tipo de la que aparece acá, podemos ya directamente reemplazar por su resultado, su integral. Entonces acá, por ejemplo, llevamos una integral de este tipo, 1 sobre 1 menos x cuadrado. Bueno, ya sabemos que es la función inversa de seno, que es el arcoseno. Si aparece, por ejemplo, seno o coseno, ya sabemos integrar. ¿Verdad? Si aparece secante cuadrado, ya sabemos que su integral es tangente y ese tipo de cosas. Esto de acá, la integral de esto es arco tangente. ¿Verdad? Eso vimos cuando analizamos la derivada implícita. Habíamos visto que habíamos calculado la derivada implícita de esto y nos dio esto de acá. Bien. Ok. Algunas de las integrales por sustitución que más aparecen. Vamos a dejar acá así para que tengan bien presente. Más comunes. Convertir nuestra función, hacer una sustitución u igual a algo, ¿no? De tal forma que me quede 1 sobre u de u. Porque si me queda algo así, integrar eso, sabemos ya integrar 1 sobre u, ¿verdad? Que es logaritmo natural de u más c. Otra que aparece bastante, ¿verdad? Es hacer una sustitución de tal forma que se quede acá un polinomio así, de u, ¿verdad? ¿Y cómo es el resultado de la integral de eso? Se le suma, así como está en la tabla también, ¿verdad? Se le suma la potencia 1 y se divide por ese mismo valor. Y
otra que se repite bastante es este tipo de integral, justamente el que acabamos de ver ahí en la tabla también. La integral de eso es arco tangente de u más c también. Bien. Yo sé que la primera vez que ven integral así parece algo muy complejo, ¿verdad? Muy contraintuitivo. Pero es solamente porque ustedes todavía no absorbieron esta tabla integral. O sea, esta tabla integral ustedes en cálculo tienen que tener ahí grabada en la cabeza como una tabla, como la tabla de multiplicar prácticamente. ¿Por qué? Porque ustedes quieren llegar a este tipo de expresiones a la hora de aplicar las técnicas. Entonces tienen que tener eso presente. Yo quiero llegar a algo similar a lo que aparece acá en la tabla. Inclusive hay tablas más completas. Esta es una tabla así que tiene las principales. Bien, entonces hacemos sustituciones de tal forma que se queden estas expresiones que ya sabemos integrar. Estas son las que más aparecen. Vamos a ver otra vez un ejemplo de sustitución. Uno más que es un poquito diferente. Y después nos vamos a la sustitución trigonométrica. Bien. Aparece esa integral extraña ahí, ¿no? Y miramos así nuestra tabla, obviamente no tenemos nada similar. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Al no tener nada similar, bueno, miramos y vemos qué tipo de polinomio aparece ahí abajo para empezar. Esto que aparece acá abajo, tal vez nos resulte útil factorizar, ¿verdad? Para ver de otra forma esta expresión. Y ahí nos fijamos en lo siguiente. Que esto es, la raíz de esto es x, ¿verdad? La raíz de esto es 3, y el doble de ese producto es 6. Entonces esto es un trinomio cuadrado perfecto, que yo consigo factorizar entonces de esta forma. De u, de x. ¿eh? Ok, ahora ya está un poco más parecido a una integral de este tipo, así, ¿eh? Que tiene una potencia acá. ¿Por qué? Porque tenemos algo elevado a una potencia. Entonces, y este algo al derivar este algo, que tenemos acá un x nada más, la derivada de x da 1. O sea que si hacemos una sustitución estratégica o un cambio de variables estratégico, vamos a llamarle a todo eso que está ahí u. Entonces du sería acá la derivada de x es 1 nada más, entonces va a quedar dx. Usamos esas dos relaciones, ¿verdad? Para reemplazar acá, tanto u como du, ¿verdad? Vamos a meter acá. Y ahí nos va a quedar, ¿qué nos va a quedar? Dijimos que x menos 3 le vamos a llamar u. Entonces todo esto es u. Y acá hay un cuadrado por dx. Y dx es exactamente igual a du para este caso, ¿sí? De u. Entonces ahí nos quedó una integral ya de una potencia nada más. Lo que vamos a hacer es escribir, como está, es 1 sobre u al cuadrado, vamos a escribir eso como una potencia negativa. Y ahí sí, esto ya es una integral de tabla. Está acá. Es x, o u en nuestro caso, porque cambiamos la variable, pero es la misma cosa, porque es u de u. Elevado a una potencia n, que en este caso es menos 2. Entonces la integral de esto, ahora ya no le escribo el símbolo de la integral porque ya es el resultado, es, le sumo 1 a la potencia y divido por ese mismo valor, más c. O sea, acá me va a quedar u, le va a la menos 2, más 1 que es menos 1,
Y acá abajo igual, menos 2 más 1 es menos 1 más c. Terminó ahí. Yo puedo decir que mi resultado de esta integral es u elevado a la menos 1 más c. No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues hay que volver a x siempre. ¿Y de dónde saco eso? Acá está. Está nuestra relación. U dice que era x menos 3. Entonces exactamente eso vuelvo a cambiar por este menos 1 que está abajo, y puedo escribirla acá así, más c. Ya está, eso es la integral. Pueden escribir también, como dice elevado a la menos 1, ahora pueden escribir así, abajo. Y nunca se olviden de colocar su constante. Siempre pueden verificar, si quieren por ejemplo pueden agarrar y derivar esto, y tiene que dar esto que está acá. Y les va a dar, porque derivo esto acá, va a bajar el menos 1 con este, va a quedar positivo, y a esto le tengo que restar 1, ahora derivando ya, ¿verdad? Al restarle 1, esto va a quedar 2, y va a quedar así como está acá. Después abro esto y queda el trinomio cuadrado perfecto ese que está ahí. ¿Está bien? Entonces, a veces la sustitución tampoco se va a hacer directa, sino que hay que hacerle una modificación algebraica antes de hacer también nuestra sustitución, porque así como está ahí no podemos sustituir esto todavía. Bien, ese es un ejemplo. Ahora tenemos un ejemplo también similar. Ejemplo 2. También vamos a hacer una pequeña modificación algebraica, ¿verdad? Antes de hacer nuestra sustitución. Aparece ahora una integral. Esta sí es un poco más rebuscada la técnica, ¿verdad? Pero van a ver que no es tan difícil. Bueno, ahora por ejemplo ahí podemos... ¿Sabes que se puede factorizar esto? Acá multiplicado me tiene que dar 10 y restado 6. O sumado 6. No hay ningún par de números enteros que me dé eso, ¿no? 5 por 2 a 10. 5 más 2, 7. No da. Sin embargo, ¿qué podemos hacer acá? Sin embargo, esto se parece al ejercicio anterior porque solamente que allá eran 9. Con 9 esto se vuelve un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? En vez de escribir 10, vamos a abrir ese 10, separar el 9 más 1. 10 igual a 9 más 1, ¿verdad? Puedo hacer eso, sin problema. En vez de escribir 10, escribo 9 más 1. Podríamos decir que en vez de estar simplificando, estamos ampliando nuestra expresión, pero estratégicamente para hacer algo, ¿no? Porque ahí, ahora si yo miro esta parte, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esa partecita que marqué en verde, ahí vamos a factorizar. Y se queda una expresión similar, es un valor, es algo elevado al cuadrado más 1 y arriba 1 también, ¿verdad? Si se fijan acá en la tabla, o acá también ya aparece, es una función de este tipo. Parecido, ¿verdad? Solamente que acá debe aparecer u. Entonces acá vamos a hacer un cambio de variable ahora. Estratégico. ¿Cómo le vamos a llamar a esto para que se nos quede así? Como está acá esto. Dice que algo elevado al cuadrado. Entonces ese algo que aparece acá elevado al cuadrado le vamos a llamar nosotros estratégicamente u. Entonces de u, ¿verdad?
Acá queda dx, no también. La derivada de esto es 0, no aparece más. Vamos a hacer ese cambio de variables estratégico. Tengo que meter acá, ¿no? Entonces, donde aparezca x menos 3 voy a poner u. Y donde aparezca dx voy a poner du. Porque no puedo cambiar solamente la x y no cambiar mi dx. Y ahora sí, esto se integra directo, como dije al principio. La idea de todas las técnicas de integración es transformar nuestras funciones que están dentro de la integral a funciones que se pueden integrar de forma directa, que esté ahí en la tabla, que ya sepamos la integral. Entonces acá en la integral de eso ya sabemos que arco tangente de u más c. ¿Terminó ya ahí? ¿Terminó o no terminó? ¿Qué falta hacer? Muy bien. Falta todavía volver a la x. Vamos a poner así, para que se acuerden acá. Volver a la x. Ahí para los amigos que nunca superan a la x, que siempre vuelven, volver a la x. Muy bien. Arco tangente de x. Menos 3, dice que es la relación, ¿no? Entonces, arco tangente de todo eso, x menos 3 más c. Ya está. Seguimos con el método de la sustitución simple. Bueno. Ahora sí vamos a entrar en sustituciones trigonométricas, que es un poco diferente. Bien, antes de aplicar la sustitución trigonométrica, es importante que recordemos algunas identidades trigonométricas fundamentales que vamos a usar. En primer lugar tenemos la más básica de todas, la fundamental, que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Entonces la primera. Tienen que recordar, este de acá pueden despejar ahí seno, pueden despejar coseno. Y fíjense que acá también nosotros podemos dividir esto, toda la ecuación por coseno. Divido acá por coseno cuadrado. Divido acá por coseno cuadrado. ¿Y qué me va a aparecer? Me va a aparecer otra relación, otra identidad trigonométrica que es también. Acá seno sobre coseno es tangente. Coseno sobre coseno, ¿verdad? Coseno cuadrado sobre coseno cuadrado da 1. Y 1 sobre coseno cuadrado, esa función inversa es a la que le llamamos secante. Eso conseguimos dividiendo por coseno. Y ahora podemos dividir también por seno. Y podemos obtener otra vez. Siempre, ¿verdad? Por seno cuadrado ahora vamos a dividir. Es una forma que ustedes saquen rápido las identidades. Si dividen por seno cuadrado, va a aparecer ahí la tercera identidad, que es seno cuadrado dividido seno cuadrado, va a quedar 1. Coseno sobre seno es seno sobre coseno, mismo que era tangente. Entonces esto, al estar invertido, es cotangente. Entonces esto es cotangente cuadrado de x. Y 1 sobre seno cuadrado, la función inversa 1 sobre seno es, ¿verdad?, cosecante. Cosecante de 1 sobre seno. Como tengo el cuadrado, también acá va a ser el cuadrado. Esas son tres relaciones o tres identidades fundamentales que ustedes sacan así rápido, ¿verdad? Esta es la que tienen que recordar. Esto es fácil, ¿verdad? Seno cuadrado por coseno cuadrado igual a 1, van a usar
durante toda la carrera. Bien, otras importantes, o menos importantes que esas tres, son las relaciones de suma de ángulos. Seno de la suma de ángulo A más B es igual a seno de A coseno de B más seno de B coseno de A. Después tenemos coseno de la suma también. Coseno de la suma es coseno de A por coseno de B menos seno de B, o sea, seno de A coseno de seno de A, seno de B, seno de B. Bien. También de 4 y 5 también podemos sacar ángulos, o sea, identidades de ángulo doble. Si ustedes reemplazan acá, por ejemplo, hacen A igual a B, van a reemplazar acá, van a tener seno de 2A, y acá va a ser seno de A coseno de A, acá va a ser seno de A coseno de A, entonces va a quedar así. Seno de 2A es igual a 2 seno de A coseno de A. Importantísimo, también se usa bastante. Y por último, si en el coseno del ángulo doble, ¿verdad?, igualamos, o sea, si igualamos A y B, vamos a tener coseno de 2A. ¿Qué va a pasar si reemplazamos acá B igual a A? Acá va a ser coseno de A por coseno de A, va a ser coseno cuadrado de A. Y acá va a ser seno de A por seno de A, vamos a tener seno cuadrado de A. ¿Son cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 identidades trigonométricas que más van a usar. Y vieron que en realidad la que tienen que recordar es esta, porque de acá salen estas dos. Y acá, bueno, tienen que recordar estas dos. 3 son las que tienen que recordar. De estas dos salen estas dos otras. Haciendo nomás A igual a B. Y acá también haciendo A igual a B. Muy bien. Estas son todas las identidades trigonométricas que vamos a usar. Ya es suficiente. Ok. ¿Qué más? Algo que también aparece mucho es la función coseno cuadrado o seno cuadrado. Y fíjense que de acá nosotros conseguimos despejar. Si de acá sacamos, por ejemplo, seno cuadrado, despejamos función de coseno y reemplazamos acá, vamos a encontrar una relación entre coseno al ángulo doble y seno cuadrado. Entonces de acá, esto es lo que tienen que recordar ustedes, pero de acá pueden sacar fácilmente de esta ecuación y de esta ecuación, ¿verdad?, de 1 y 2, pueden sacar también que coseno cuadrado, o sea, coseno, sí, está bien, coseno cuadrado de A es igual a 1 más coseno de 2A sobre 2, y que seno cuadrado de A es igual a 1 menos coseno de 2A sobre 2. En realidad, ustedes tienen que recordar esta nada más, de ahí pueden sacar estas dos, pero si quieren recordar estas dos, bueno, si quieren anotar, pueden también anotar. Entonces vamos a tener acá que esta es la ecuación 8 y esta ya es la ecuación 10, creo que es así, ¿no? 10, yo no escribo, o sea, 9. 8 y 9, 9 relaciones trigonométricas que pueden tener ahí con su tabla integral, con su tabla de identidades trigonométricas.
ratito, pero no estoy comiendo luego. Bueno, gracias. Tenemos 9 identidades trigonométricas. Ya está, ya, bro. Gracias. Que también, aunque parece mucho eso, con la práctica, integrando, se les va a quedar. Eso es algo que insisto, ¿verdad? Que todos los profesores de cálculo creo que insisten también con lo mismo. Ustedes van a aprender a integrar solamente el día que se sienten ustedes a hacer las integrales. Esto que yo estoy mostrando así, estoy tratando de explicar lo más detallado posible. Va a servir como una base, pero una base, como dice el nombre, básica. Un fundamento nada más. Tienen que agarrar y jugar con esto para que le agarren la práctica, ¿verdad? Las integrales. Y durante toda la carrera prácticamente ustedes tienen que aprender a integrar. Van a usar en todas las materias. Como hablamos en la clase, tal vez no van a usar en el campo laboral, pero le va a servir como una herramienta para abrirles la mente en el sentido de forzarles un poco a pensar, a razonar. Bueno, esta es nuestra identidad trigonométrica y ahora sí vamos a ver un ejemplo de una integral por sustitución. Creo que estamos en el ejemplo 3. ¿Qué pasa si aparece una integral de este tipo? Seno de x por coseno cuadrado de x de x. Creo que esto ya, ejercicio como este lo hicimos también en la clase pasada. Bueno, este primer ejemplo, ¿qué nos dice ahí? Tenemos lo siguiente, podemos hacer algo así. Vamos a hacer un cambio de variables estratégico, recordando que coseno y seno están relacionados por uno es la derivada del otro, ¿no? Y acá dice coseno al cuadrado. Entonces ustedes, siempre que vean una integral así con producto de seno y coseno o de otras cosas o de tangente, una buena idea puede ser convertir eso a seno y coseno. ¿Por qué? Porque seno y coseno tienen relación directa entre una y la derivada del otro. Entonces si yo por ejemplo acá esto derivo, voy a tener esto que está acá. Y es la idea central de nuestro método de la sustitución. Entonces podemos hacer lo siguiente. Vamos a usar otro color más oscuro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle a u coseno nada más de x, esto que está ahí. ¿Por qué? Porque du, la derivada de u, la derivada de esto, derivo los dos lados, derivada de coseno, es menos seno, ¿verdad? Y acá aparece también el de x. Y fíjense que esto es exactamente esto que está acá. El signo nomás cambia, ¿verdad? Pero no importa ese signo, lo que voy a hacer es pasar nomás hacia acá, multiplico los lados por menos 1 y ahí ya tengo seno de x de x. ¿Está bien? Todo esto que vamos a hacer es para cambiar esto, convertir a una integral de tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es esto sustituir acá y obviamente esto también sustituir acá. Sustituyendo. ¿Qué nos va a quedar? Integral de coseno al cuadrado, dice. Esto es, coseno le llamamos u. Entonces, u al cuadrado. Y acá dice que aparece dx, seno de x. Y dx, seno de x, es negativo de u. Entonces, negativo de u. Ese negativo, como es un valor constante, un escalar, ¿qué nos dice nuestra regla de
integral. Sí, este caso era, ¿no? Que si aparece un escalar multiplicándole la función, yo puedo sacar afuera de la integral sin problema, así. Entonces vamos a hacer eso, ese negativo que apareció ahí, sacar acá fuera de la integral, porque es una constante, y acá me queda u cuadrado de u. Y eso sí ya es fácil de integrar, ¿verdad? Eso ya está en la tabla, es una potencia. Entonces la integral de eso ahora es u al cubo dividido 3, porque le sumo 1 y dividido por el mismo, más c. En realidad vamos a cerrar el paréntesis y acá le ponemos más c, porque el c no tiene signo porque es una constante cualquiera. Y ahora que falta volver a x, ¿no? Entonces nuestra relación dice que era u era coseno de x, entonces este u que aparece acá va a ser coseno de x y está al cubo, entonces bueno, continúa estando al cubo más c. Ya está, este es el resultado de la integral. Nada todavía muy extraño, pero ahora sí vamos a usar las identidades trigonométricas. Ejemplo 4. Esta es una integral que, no sé, a mí ya me apareció en toda la carrera, habré visto 20 veces, si no es más. Esta integral, siempre aparece esta integral. Coseno cuadrado, o si no seno cuadrado también aparece. Bien, coseno cuadrado, no tenemos la integral de eso en la tabla. Ni seno cuadrado. Lo que tenemos es secante cuadrado o cosecante al cuadrado. ¿Pero por qué siempre aparece eso, bro? Porque es una integral muy común, seno cuadrado, coseno cuadrado. Y la forma de resolver es usando la identidad trigonométrica. ¿Cuál identidad trigonométrica? La que vino allá del ángulo doble. ¿Cuál es ese ángulo doble? El que decía que coseno de 2x, en realidad ya despejando, de acá sale básicamente, de este. Acá cambiamos seno cuadrado, cambiamos por su relación con coseno cuadrado, juntamos eso y despejamos el coseno al cuadrado y queda esto que está acá abajo ya está despejado ahí. Fíjense que va a quedar esto. ¿Por qué eso es más fácil de integrar que esto? Porque yo sé integrar coseno. Coseno, su integral, por más que aparezca este 2 yo le voy a cambiar más por, le voy a cambiar también por u, y ahí me va a quedar coseno de u, que yo sé integrar. Entonces vamos a reemplazar eso acá, y después de reemplazar ya, me queda, ¿no? 1 más coseno de 2x sobre 2 de x. Vamos a seguir acá abajo. Acá abajo vamos a seguir. Bien, ese 2 dice que le está dividiendo a ambos. Entonces acá le divide a este y también le divide a este. O inclusive es más fácil, era sacar nomás allá afuera. Porque es un medio, ¿no? Que le está multiplicando a eso. Saco nomás ya la constante afuera. Y entonces acá la integral de esta suma es la integral también de cada uno separado. Esto no tenemos como integrar de forma directa en la tabla, pero podemos hacer... Opa. Por eso le puse esta acá. Saqué nomás fuera porque al final esto no lo hace.
Sí, este no le afecta a la integral básicamente. Es el primer caso que está acá. Ya. O sea, Y que no no. calcular. Sí, es recomendable hacer siempre eso para no acarrear esa constante ahí que puede complicarte después haciendo la parte aritmética. Le dejo nomás fuera. Por último vamos a multiplicar. Bien, esto yo no consigo integral directa, así que tengo que hacer una pequeña sustitución ahí. Vamos a llamarla esto u. Entonces vamos a hacer u igual a 2x. Entonces du es igual a 2 dx. Entonces como acá aparece solamente dx, bueno, este 2 tiene que pasar hacia acá dividiéndole al du. Y ahí sí, vamos a reemplazar todo eso acá. Este ya está, el resultado, o sea, el resultado de esto, la integral de esto, ya es directamente x nada más. La integral de eso ya es x y acá vamos a hacer el cambio de variables. Voy a borrar esto para que no confunda. Le llamé a esto, le estoy llamando u, como hicimos acá. Entonces vamos a reemplazar eso ahí. Entonces me va a quedar integral de coseno de u. Y de x, según nuestra relación acá, dice que es de u sobre 2. Entonces esto es de u sobre 2. Pero ese sobre 2 yo voy a sacarle acá también. Así. Sobre 2. Y ahí sí, eso es la integral de coseno. La integral de coseno es menos seno, ¿verdad? Eso sí está en la tabla. No, seno positivo es. Porque la derivada de seno es coseno. Está bien. Positivo no. Seno de u. Y ahí falta. Esto está en x, pero esto está en u. Esta parte falta volver a x. Y x acá está. O sea, u es igual a 2x. Entonces acá lo que tengo es un medio seno de 2x. Y ahí si quieren, ¿verdad? Pueden hacer la distributiva. Ese un medio le puede multiplicar acá. Y acá también. Entonces va a quedar x sobre 2 y acá un medio por un medio, acá un cuarto. Seno de 2x. Y le agregan siempre al final más c. Ahí termina esa integral. Parece largo, pero es usar esto que está acá nomás. Y ahí se queda una integral de dos términos. Uno es directo, ¿verdad? Porque queda una constante. Y el otro, el coseno de 2x, hago una pequeña sustitución ahí también, cambio mi 2x por u y ya está. Una integral que también aparece bastante. Y si es seno al cuadrado, si es una integral del seno al cuadrado, lo que van a hacer es usar esta otra identidad. Van a usar esto y después la misma cosa. Integran ahí. Integran el 1 medio y después integran el coseno de 2a sobre 2. Bueno. Este sí ya es diferente. Ejemplo. La integral de raíz de 1 menos x al cuadrado. Bueno, esto no está en la tabla. No es una integral directa, al menos que tengan una super tabla con todas las integrales de la vida ya. Pero las integrales básicas son estas pocas. Algunas tablas ya tienen inclusive para el seno cuadrado, para el coseno al cuadrado. Pero esta integral, lo que podríamos intentar es hacer algo así, ¿verdad? Bueno, vamos a llamarle a esto u. Vamos a tratar de hacer por sustitución simple. Solo que si a eso le llamamos u, bueno, acá yo voy a tener du y acá voy a tener negativo 2x de x. Entonces voy a volver acá. Estoy haciendo así rápido porque no es el camino. Acá va a quedar raíz de u
y mi dx, ahora tengo que despejar acá mi dx, y sería du sobre menos 2x. Entonces dx voy a cambiar acá por du sobre menos 2x, y ahí no funciona esto, ¿no? Porque no puedo integrar, bueno, todavía no sabemos integrar funciones de dos variables. Hay dos variables acá, no puede quedar dos variables. Entonces nos sirvió el método de sustitución simple. Lo que vamos a hacer acá es aprovechar que esto se parece a nuestra relación acá fundamental de seno cuadrado y coseno cuadrado. Van a decir, no se parece. Pero si despejan, por ejemplo, coseno al cuadrado, acá va a quedar 1 menos seno al cuadrado, y acá este cuadrado para eliminar, bueno, le saco raíz de los dos lados, y fíjense qué lindo, ¿no? Un raíz de 1 menos alguna cosa elevado al cuadrado. Esto es coseno. ¿Y por qué eso es interesante? Porque se parece a esto que aparece acá. ¿Y qué tal entonces si hacemos este? Obviamente no funciona. Vamos a intentar lo siguiente. Convertirle a esto en seno. O sea, x tiene que ser seno de alguna variable, que podemos llamarle t. Vamos a cambiar a t entonces ahora. Normalmente se usa t o si no lambda. Ni siquiera usar u también igual. Pero vamos a usar t porque para diferenciar de la sustitución simple por la sustitución trigonométrica. Entonces, si eso es seno de t, ¿cómo va a quedar mi dx? Tengo que hacer la derivada de seno, que es coseno. Ahora ahí aparece un dt también acá. Vamos a intentar esta nueva sustitución, que parece un poco más inteligente. Vamos a cambiar esa salida. Dice integral de raíz de 1 menos x al cuadrado, x en este caso es seno. Entonces va a quedar seno cuadrado de t. Y acá queda dx, que es coseno de t, dt. ¿Y esto qué resulta que es? Resulta que eso es coseno de x. Bueno, en nuestro caso coseno de t, ¿verdad? Esto de acá es coseno de t. O sea que al final esa integral se convirtió en esta otra integral. Coseno acá de t, ¿verdad? Que es esta raíz, por coseno de t, integral de coseno cuadrado. Casualmente volvió a aparecer la misma integral que ya calculamos acá. Y fíjense que realmente se repite bastante ese coseno cuadrado o el seno cuadrado. Que por el ejemplo anterior, en el examen no me van a poner así, ¿verdad? En el examen me van a hacer paso a paso. Ahora vamos a ganar un poco de tiempo, ya sabemos el resultado de eso, ¿verdad? El resultado de eso es un medio. Cambiamos t por x más, ¿verdad? Es un medio, o t sobre 2, así como está acá, vamos a colocar el resultado, más seno cuadrado, o sea, no es seno cuadrado, era seno de 2t sobre 4, más seno. ¿Terminó el ejercicio? No terminó todavía porque mi resultado no me puede dar en t si yo estoy integrando una función de x. Siempre volvemos a la x. Solo que acá es un poco diferente porque acá no tenemos una relación directa. Yo tengo acá que seno de t es igual a x, sin embargo acá aparece seno de 2t. Yo no sé cuánto vale seno de 2t. Ahí hay un paso adicional que hay que hacer. Hay que convertir esto a relaciones con seno de t.
¿Cómo así? ¿Qué está diciendo el profesor? Acá dice t sobre 2. De acá yo puedo sacar la relación entre t y x así de forma directa aplicando la función inversa, ¿verdad? Aplicando arco seno. Si yo aplico arco seno de los dos lados, seno con arco seno se va a cancelar, me va a quedar t. Y el otro lado me va a quedar arco seno. Me va a entrar todo ahí. Profesor, ¿será que podés aceptar a los compañeros que quieren entrar, por favor? De acá sale que t es igual a arco seno de x. ¿De dónde salió eso? Bueno, le aplica arco seno hacia acá, le aplica arco seno hacia acá, arco seno con seno se cancela, queda solamente t y acá queda arco seno de x. Entonces eso ya podemos reemplazar acá, donde aparezca t. El otro problema es donde aparece seno de t. Entonces acá me va a quedar arco seno de x, porque eso es t, como está acá, dividido 2, más, y ahí lo que voy a hacer es seno de 2t reemplazar, seno del ángulo doble, yo sé que es 2 veces seno de t coseno de t. Uso una identidad trigonométrica, es la que le enumeramos allá, número 6. Voy a poner acá. Identidad 6. Creo que ya se me fue este método. Esto salió de la identidad 6 que está ahí atrás. Bueno. Seno de t ya sé que vale x, entonces esto va a ser x. Esto puedo simplificar acá. Me va a quedar 2. Esto vale x entonces. Y coseno de t. ¿Qué es coseno de t? Acá está lo que es coseno de t, despejando ya. Coseno es raíz de 1 menos seno cuadrado. Entonces vamos a reemplazar todo por seno. ¿Por qué yo quiero reemplazar todo por seno? Porque yo sé la relación entre x y seno, que es la relación que propusimos para hacer nuestra sustitución. Entonces acá de este lado ya está el coseno de x sobre 2. Acá también sobra seno de t. Y acá coseno es raíz de 1 menos seno cuadrado de t dividido 2. Y finalmente me va a quedar ahí que esta integral es arco seno de x sobre 2 más, acá dice que seno de t es x, entonces acá voy a colocar x, y coseno era raíz de 1 menos seno cuadrado, y seno ya sé que es x. Volvimos a la x. Uno siempre vuelve donde fue feliz o como era. Volvimos a la x. Y ahí terminó ese ejercicio. Parece largo, es un poco largo. Pero siempre que aparezca ese tipo de raíz con 1 menos x al cuadrado, o si aparece raíz de 1 más x al cuadrado, ahí lo que vamos a hacer es usar otra identidad. Bueno, ya saben entonces ahora que siempre que vean este tipo de raíz de 1 menos x al cuadrado, van a tener que hacer una sustitución trigonométrica con este formato acá. ¿Por qué? Porque vamos a convertir todo esto a 1 menos seno cuadrado, que va a ser coseno. Esto se va a cambiar por coseno, así como está acá. Y al final esto es coseno, coseno por coseno de coseno cuadrado, que ya sabemos integrar.
coseno cuadrado ya integramos acá aplicando directamente una identidad trigonométrica. Todo esto fue, aprendimos a integrar coseno cuadrado. Tienen que aprender a integrar eso porque aparece mucho, como les estoy diciendo. Y terminó bien. Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa si en vez de menos aparece un más? Así en la raíz. Ese fue el ejemplo 5. Vamos al ejemplo 6. ¿Qué pasa si aparece así? ¿A qué se parece eso? ¿Qué número le habíamos dado a esa identidad trigonométrica? 2. Fíjense, acá está 2. Dice algo elevado al cuadrado más 1. Así yo aplico acá raíz de este lado y raíz de este lado. Voy a tener secante y acá tangente cuadrado. Y secante con tangente tienen una relación de derivada también. Fíjense acá, de derivada integral, ¿verdad? Que la integral de secante al cuadrado es tangente y que la integral de secante por tangente es secante. Entonces hay una relación ahí entre derivada integral de secante y tangente. Entonces vamos a aprovechar eso y vamos a hacer ese cambio de variables. Si le queremos llamar a esto tangente de algún t, en vez de t vamos a usar otra letra, vamos a usar lambda. Tienen miedo de las letras griegas. Vamos a usar k así que tangente de k. Si le llamamos a tangente de k, esto de acá va a ser secante cuadrado, raíz secante va a quedar secante nada más, y la derivada de acá va a quedar la derivada de tangente, y así. Entonces vamos a hacer, por lo tanto, la sustitución a usar es a eso que está ahí le vamos a llamar tangente, y entonces la derivada de tangente es secante cuadrado de k. Entonces vamos a hacer ese cambio de variable ahí. Entonces acá queda raíz de 1 más x, que es tangente al cuadrado de k, por dx, que también hay que pasar a dk, que dx dice que es secante al cuadrado de k diferencial k. Entonces esto que está acá, ¿qué es? Eso de ahí es secante al cuadrado de k. Acá tengo también secante al cuadrado de k. Con esto se va. Acá me sobra secante nada más por secante al cuadrado. Secante de k por secante cuadrado de k. Y sabemos que secante al cuadrado está relacionado con tangente. Volvemos a usar. Esto acá es de nuestra identidad trigonométrica número 2. Y acá vamos a volver a usar la identidad trigonométrica número 2. Porque vamos a sacar la relación entre secante
Sabemos que secante al cuadrado, fíjense, acá está, secante al cuadrado es tangente al cuadrado más 1. Vamos a volver a ese cambio de variables para poder integrar ahí de forma directa. Entonces vamos a cambiar esto por tangente cuadrado más 1. Tangente, la derivada de tangente al cuadrado iba a quedar tangente por secante, la derivada de secante de tangente por secante. Y la derivada de secante, sí. Nos va a quedar dos integrales ahí. Una de ellas sabemos ya resolver por sustitución y la otra todavía no sabemos resolver porque vamos a hacer por integral, por el método de la integral por parte. Este lado sabemos resolver. Secante, secante de k por tangente cuadrado de k más, y el otro lado solamente queda secante de k. Acá hay que hacer una sustitución. Esto hay que hacer por sustitución y esto hay que hacer por parte. Veremos enseguida. Bien. Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. Antes de irnos a las integrales por partes, que es básicamente aplicar una formulita ahí, que simplifica nuestra integral. Vamos a ver. Que ahora tenemos 8:10. Nos va a dar justito el tiempo. ¿Hasta qué hora, bro? Hasta las 9:10 por ahí. Una hora más. 8:40 más, bro. ¿Por qué? No, pero igual se va a grabar la clase. Van a mirar después. O mañana hay que hacerlo. Sí. Todavía no. De hecho que algunos ya decretaron asueto hoy, ¿verdad? Mañana tienen clase, ¿qué saben mañana? O mañana es feriado, ¿verdad? Mañana es feriado. Híjole, yo tenía mi última clase de por supuesto. A mí no me hizo nada, no pregunté todavía al director qué dice si mañana. Supongo que no vamos a tener clase. Una pena para mi alumna de cálculo 3 porque es nuestra última clase antes de la parcial también. Bueno, este método resuelve integrales de este tipo. Solamente o simplemente reescribiendo. Fíjense que acá todo esto, ¿verdad? Es uno dividido ese producto, ese factor ahí. Un factor por el otro factor. El método ahora consiste en reescribir esto que está dentro de la integral
como una suma de dos fracciones. A por el primer factor más B por el segundo factor de X. Porque integrar este tipo de expresiones de cocientes es fácil, ¿verdad? Porque hacemos una sustitución y a esto le integramos como si fuese un logaritmo natural, ¿verdad? Porque es algo sobre esto. Esto le vamos a llamar U y es una constante, ¿verdad? Sobre U. Este tipo de integrales que les dije justamente que se repite bastante también. Este es el número 1 que aparece acá. Vamos a convertir a integrales de ese tipo. Pero antes de convertir a integrales de ese tipo, tenemos que separar, tenemos que reescribir esto completo que aparece acá. Tenemos que escribir como esta suma así de dos fracciones. Por eso se llama de integración por separación en fracciones parciales. Básicamente ahí eso se vuelve un problema de hallar cuál es ese valor de A mayúscula y B mayúscula. Porque lo que aparecen abajo son valores conocidos. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Creo que ya es el ejemplo 7. Integral de 1 sobre x al cuadrado menos 1. Fíjense que esta integral tampoco aparece en la tabla. Si se van a mirar ustedes allá no aparece. Si este fuese más, ahí sí aparece. Es arco tangente. Pero al ser menos, ya cambia totalmente. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reescribir eso con este formato primero. O sea, primeramente lo que vamos a hacer es factorizar. Es una diferencia de cuadrados que aparece ahí abajo, ¿no? X más 1 y X menos 1 de X. Así como está ahí, tampoco podemos integrar todavía. Sin embargo, si separamos de esta manera, esto que aparece dentro de la integral, si separamos en una suma de dos fracciones más sencillas, ya vamos a poder integrar. Entonces, el método, lo fundamental del método es hacer lo siguiente. Escribir eso que está dentro de la integral como si fuese esto de acá. Para poder hacer eso, necesitamos determinar cuáles son los valores constantes de A y B. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por simple comparación de coeficientes de polinomios, ¿no? Yo quiero que esto sea igual a esto. Entonces, esa es mi condición. O sea que vamos a volver a juntar esto. ¿Cómo volvemos a juntar? Para que yo pueda juntar dos fracciones, para que pueda sumar dos fracciones, mi denominador tiene que ser igual. Acá son diferentes. Entonces, para que sea igual, yo le voy a agregar el factor que le falta. Pero si le multiplico abajo, también tengo que multiplicar arriba. Y el otro lado también voy a hacer la misma cosa. Esto es álgebra. Suma de expresiones, de fracciones algebraicas, ¿no? Acá, para poder sumar con esto, ¿qué le falta para que el denominador sea igual? Le falta un x más 1, ¿verdad? Y si le multiplico abajo, tengo que multiplicar también arriba. Y entonces eso ya puedo juntar. Ahora sí, tenemos denominador igual, esto es exactamente igual a esto. Por lo tanto, sumando yo eso, ¿cómo se suman las fracciones? Ahora, cuando el denominador es igual, se suma, se mantiene el denominador igual y arriba se suman los numeradores. Entonces voy a sumar esto, que ya puedo hacer una distributiva ahí, más esto, que ya puedo también hacer la distributiva. Todo este proceso que estamos haciendo todavía no es la integral, ¿verdad? Es el proceso algebraico para convertir esta integral en una integral más sencilla que sea fácil de hacer por una sustitución directa. Estamos buscando A y B. Necesitamos hallar A y B. Sé que parece un poco largo. Hay que aplicarle mucha álgebra ahí. Pero estamos haciendo la forma más sencilla que se puede, ¿verdad? Igualamos los denominadores. Acá le agregué esto. Acá también.
A esta etapa le podemos llamar igualando los denominadores para poder juntar ya. Ahí junté. Y ahora lo que tengo que hacer es agrupar acá términos semejantes. ¿Para qué? Para hacer mi comparación después. Fíjense que todo esto que estamos haciendo es esto. Estamos tratando de encontrar cuál es la expresión para esto. Esto es igual a todo esto que hicimos acá. Acá vamos a agrupar términos semejantes, como dije allá. ¿Cuáles son los términos semejantes? Todo lo que tienen X, agrupo entre sí, y lo que no tienen X también agrupo entre sí. O sea que acá lo que tiene X es A más B. Tiene X. Son los coeficientes de X. Y lo que queda del otro lado es menos A más C. Puedo escribir C menos A. Y ahora sí le hago la pregunta del millón. Miren bien. ¿Cuál es la única forma posible para que esta expresión que aparece de este lado sea igual a esta expresión que aparece de este lado? Abajo, fíjense que ya es igual. Ya es igual, no hay problema. Entonces, arriba tiene que ser igual. ¿Qué dice acá? Que A más B por X más C menos A tiene que ser igual a 1. Lo que yo ahí hago a esto se le llama comparar nada más los coeficientes. ¿Cómo así comparar los coeficientes? Este es el coeficiente de la parte que no tiene variable, era la parte independiente. ¿Y cuál es el coeficiente de X que acá no aparece? Voy a poner en verde esto. ¿Cuál es el coeficiente? Si no aparece X acá, significa que el coeficiente de X es 0, ¿verdad? Entonces el coeficiente de X es 0 y este coeficiente de este lado de X también tiene que ser 0. Es la única forma posible para que este lado sea igual a este lado. Eso tiene que ser igual a 0. Y la parte independiente que dice que a la izquierda es 1, acá toda la parte independiente es todo eso. Tiene que ser igual a 1. Entonces, comparando los coeficientes, ¿qué me queda? Que A más B tiene que ser igual a 0. Así que vamos a hacer en verde también. Eso. Igual o coeficiente a coeficiente. A más B tiene que ser igual a 0. ¿De dónde yo saqué C? Acá no había C en ningún lugar. Esto era B. B por X, B. Esto es B. Ustedes no me avisan tampoco B. Esto es B también. Dos variables nomás lo que estamos buscando. Ahora sí. A más B igual a 0 y B menos A. B menos A. Cambié el orden ahí para poder hacer más rápido. B menos A tiene que ser igual a 1. Y esto es un sistemita de ecuaciones que se resuelve acá rápido porque sumo las dos ecuaciones, se elimina esto, acá me sale 2B
igual a 1, por lo tanto de ahí puedo despejar ya que b es igual a 1 medio. Y dice que a más b tiene que ser igual a 0. Entonces ahí reemplazo a más b, los valores de b que ya hallé. Si esto tiene que ser igual a 0 es porque a tiene que ser igual a menos 1 medio. Despejo de ahí. Ya hallé a y ya hallé b. Significa que todo eso que acabamos de hacer ahí es para reescribir mi integral como dijimos que era a es menos 1 medio sobre x más 1 fue el primero que le... Sí, x más 1 está acá, es a sobre x más 1 y acá es b sobre x menos 1. Cambiar más a y b, que ya calculé. Entonces nuestra integral, esta integral que no sabemos resolver, ahora se convirtió en dos integrales que sí sabemos resolver. Ese menos 1 medio es una constante, no me voy a sacar afuera. Esto de acá yo puedo cambiar por u. Entonces 1 sobre u. Esto de acá también puedo cambiar por u. Va a quedar 1 sobre u. ¿Y cuál es? Voy a colocarle acá por si después no se acuerdan. Haciendo u igual a x más 1 acá y acá u igual a x menos 1. Ahora voy a tener de u igual a de x. Acá voy a tener también de u igual a de x. Haciendo ese cambio, ¿cómo va a quedar abajo? Va a quedar menos 1 medio. Integral de 1 sobre u de u más 1 medio. Integral de 1. Vamos a hacer lo siguiente para no confundir, porque acá es diferente esto a esto. Le vamos a llamar a esto de otra forma. Vamos a llamarle b. ¿Por qué no? Entonces acá va a ser 1 sobre b de b. Es íntegro. Es la integral de esto del logaritmo natural de u. Pero vamos a volver ya a nuestra x. U yo sé que es x más 1. Y el otro lado, ¿dónde estaba mi negativo? Mi negativo estaba acá, ya está ahí. El otro lado es positivo. Acá es la integral de 1 sobre b. Logaritmo natural de b. Y b ya sé que es x menos 1. Y ahí termina la integral. La parte diferente ahora es todo este proceso previo que hay que hallar esos coeficientes a y b. Hay que separar nada más. Es una cuestión algebraica el problema. Y ese es el método de integración por separación en fracciones parciales. Porque separamos de forma algebraica en dos fracciones cuyas integrales son fáciles ya de resolver. Generalmente va a quedar el logaritmo natural de algo. Así. ¿Entienden? Más o menos. Cuando se sienten ahí a hacer estos mismos ejemplos, tienen que sentarse a hacer ustedes. Pero mire, hagan otra vez. Ahora le voy a dejar ahí también más tarea del Khan Academy. Toda esta parte de integrales, porque ahí sí pueden ver también más videos en detalle, ¿verdad? Ahí van a ver videos, inclusive ejercicios más sencillos y que se va avanzando, ¿sí? Aunque este creo que es el más sencillo que podemos tener de separaciones, fracciones parciales, porque a veces puede tener, por ejemplo, acá hay dos factores más, puede ser una integral donde tenga tres factores, entonces hay que separar en tres integrales otra vez. Entonces al final hay que armar todo este sistemita de ecuaciones y vamos a tener A, B, C, por ejemplo, vamos a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. En vez de un sistema así de dos ecuaciones con dos incógnitas, va a ser tres, que se resuelve también por cualquiera de los métodos, por eliminación, por sustitución, como quieran, por Gauss, Jordan, Kramer, lo que se acuerden, pueden usar y resolver el sistema de ecuaciones, pero tienen que hallar las constantes, y una vez que hallan las constantes,
reemplazan así como está acá, ¿verdad? Esto se vuelve esto, son la misma cosa, y ahí integro de esta manera que es más fácil de integrar. ¿Está bien? Por eso tanto se insiste con álgebra, aritmética, trigonometría, álgebra 1, 2, no sé qué cuánto, porque se usa todo siempre, ¿verdad? Toda esa parte se asume que ustedes aprendieron algo, ¿verdad? Y si no aprendían, bueno, o no se acuerdan, es cuestión de repasar. Entonces, mi recomendación con ustedes y con mis amigos, también con mis compañeros en la época, era siempre estudiar en lo posible, tratar de entender, no tanto hacer y repetir los ejercicios, sino que tratar de entender lo que hacemos y estudiar no para pasar el examen nomás, sino que estudiar para entender, porque eso que ustedes están aprendiendo usan como base otra vez en las siguientes materias. Y si no se aprende bien, así como la cuestión también, lo que tanto se insiste ahí en Khan Academy, que se va pasando paso a paso. Si ustedes tienen problemas ya en la base fundamental, cada vez se vuelve más difícil avanzar, ¿verdad? Aquella analogía de la casa, ¿verdad? Hay que construir una casa. Para construir una casa hay que hacer primero una buena base. Si la base no se hace bien, al final la casa se desmorona. Entonces vuelvan a repasar esa parte algebraica que es muy importante. Y esto fue el método de la integración por separación en fracciones parciales. Bien, tenemos justito, tenemos media hora para ver la integración por partes. Al final vamos a acabar prácticamente conociendo por lo menos rápidamente los métodos principales. Bien. Nuestra integral por partes nos permite, la integral por partes sale en realidad, sale de nuestra regla de la derivada del producto. ¿Se acuerdan que la derivada del producto era la derivada del primero, o sea, la derivada del primero por el segundo, cambiemos el orden acá, más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Era así. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué podemos hacer acá? Podemos multiplicar todo esto por dx. ¿Qué pasa si multiplico por dx? Acá me queda v de u. Y acá me queda u de v. ¿Verdad? Multiplico por este, simplifico. Multiplico por este, simplifico. Multiplico por este, simplifico. ¿Y qué pasa si ahí integramos ambos lados? Integramos ambos lados. La integral de u va a quedar solamente así. Integral con derivada se va a cancelar. Y acá me va a quedar la integral de v de u más la integral de u de v. De acá yo puedo despejar este término de acá. Van a ver enseguida qué es lo que estamos haciendo. U de v, o sea, u por dv en dos funciones, una función de u, una función de v, es igual a u v menos integral de v de u. Y esta es la regla de integración por partes. Que yo consigo escribir la integral de un producto así, como siendo, fíjense, la integral de un producto dice de u por un dv. Entonces lo que yo voy a hacer es, de mi producto voy a tener que
definir algo como u y algo como db. A partir de eso yo consigo reescribir esa integral como esta otra integral que es. El resultado ya es u por b menos la integral de b de u. ¿Saben cómo se van a acordar esta formulita? Se van a acordar así. U, V, V de U. No sé dónde era que escuché esto. Una vaca vestida de uniforme. Profe, permiso. No fue ni siquiera en la facultad. ¿Sí? Profe, tenía que ser una vaca sin cola vestida de uniforme. Sí, para agregarle el menos, la integral. Bueno, Exactamente. ahí ya podemos mejorar inclusive la técnica de memorizar esa fórmula. Vamos a... me gustó eso, me gustó. Una vaca sin cola. Sin cola. Vestida. Nunca más se van a olvidar esta fórmula. Se van a imaginar la vaca sin cola vestida de uniforme atrás. No voy a dibujar porque ya no nos da el tiempo, pero una buena forma de recordar la fórmula, ¿verdad? Entonces la integral de u de b va a ser igual a u por b menos la integral de b de u. Una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces, ¿en qué consiste el método? Consiste básicamente en determinar u y b, hallar cuáles son u y b y reemplazar por esto. Por ejemplo, ¿qué ejemplo estamos ya? 7. Se fue el 7, vamos ahora al 8. Ejemplo 8. Un color más. El clásico ejemplo integral por partes es este de acá. Bien. Tenemos que determinar cuál es nuestra regla. Dice que la integral, fíjense, atentos acá, la integral de u de v es igual a v menos v, la integral de v de u. Entonces, yo tengo que definir acá qué va a ser mi u y qué va a ser mi v. Fíjense que el secreto está en que vamos a buscar vamos a definir como u, necesitamos u y vamos a definir dv. Si yo elijo u, la parte de la integral que yo voy a elegir como u tiene que ser la parte que sea más fácil de derivar, porque yo necesito derivar u. Necesito derivar u porque mi fórmula me pide acá du. Entonces tengo que elegir bien. Esto es lo que se elige. Ustedes eligen qué va a ser u y qué va a ser dv. Porque a partir de esa elección van a hallar du, se calcula. Y tienen que hallar a partir de dv, si integran dv, ustedes hallan v. Entonces, lo que eligen como dv tiene que ser fácil de integrar. Lo que eligen como u tiene que ser fácil de derivar, porque tengo que hallar de u. Esa es una forma así intuitiva y rápida de analizar esto. Entonces, acá por ejemplo, acá justamente yo voy a aplicar el método de separación, o sea, el método de integrales por partes, porque yo no sé la integral del logaritmo natural de x, pero yo sé derivar el logaritmo natural de x. Entonces vamos a elegir u como logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque su derivada, ¿verdad?, es 1 sobre x de x. Yo necesito la derivada para nuestra vaca sin cola vestida uniforme. Y dv va a ser lo que sobra. Si esto es u, esto va a ser dv. Entonces si dv es dx, y yo integro acá, tengo que integrar dx, para la integral de dx es x. Acá no hace falta colocar la constante, porque al final del resultado recién le vamos a colocar la constante. Bueno, entonces teniendo todo eso, aplicamos nuestra
nuestra regla de la integración por partes, que dice que acá es una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces vamos a reemplazar u, ya tengo allá que es logaritmo natural de x, v, dice u por v, v ya allá acá que es x, integrando allá, entonces acá vamos a poner por x, menos, y acá queda una integral que sí hay que volver a integrar. Estamos aplicando método de integración, entonces acá va a quedar la integral de v, que es x, y du, fíjese que es dx sobre x, dx sobre x. Mira, qué lindo acá esto, se simplifica con esto y al final queda solamente la integral de dx. Y ahí ya está. Ahora, esto es cuestión de escribir más, así queda mejor. ¿Y la integral de dx? ¿Da cuánto? Solo de x, 1 prácticamente lo que está ahí. La integral de x es x, ¿no? Y ahí sí le agregamos la constante. Y ya está. Esa es la regla de la integración por partes. Vamos a hacer una más de integración por partes. Una un poquito más. Compleja. Pero no tanto. Bien. Acá. Vamos a poner el límite de integración porque sí. Hace rato que no estamos usando las integrales definidas. No cambia nada. El resultado nomás le tenemos que aplicar eso. Bueno. Entonces esto tenemos que visualizar como tenemos un producto. Generalmente la integral por partes se aplica cuando tenemos así producto de funciones, ¿verdad? Vimos justamente que nuestro método sale de ahí. Cuestión de un producto acá de funciones u y b. Bien, acá tenemos todo eso. ¿Cómo vamos a decidir acá? Fíjense, esto. Tenemos esto también. Lo que sea fácil de derivar. Y mejor aún. Atiendan bien esto que le voy a decir, ¿verdad? Lo que derivando se simplifica. Vamos a tomar como u. ¿Por qué derivando x se simplifica? Porque la derivada, hacia acá vamos a poner, la derivada de u, así, u igual a x, porque la derivada de u va a quedar solamente de x. Queda sencillo. ¿Ya? Y lo demás, esto que está acá sí que es fácil de integrar, porque es a la x nomás. Fíjense que yo para hallar b, tengo que integrar db, o sea, tengo que integrar e a la x de x. La integral de e a la x es e a la x nomás otra vez. O sea que esto es igual a b. ¿Está bien? Ya tengo b, tengo u y tengo du. Yo necesito todo eso. Porque esto tiene que ser igual, ¿verdad?, a u, v, v, du. O sea, vamos a aplicar nuestro método de la integral por partes sin olvidarnos de nuestro 0,1 que al final tenemos que reemplazar. Esto queda como u por v, u es x, v es e a la x, menos la integral de b, que es e a la x. Vamos a ponerle todo esto así porque falta reemplazar los límites de integración. Db y db esperen que v de u tiene que ser du, y du es igual a dx. Entonces esta integral también es fácil de resolver. Aquí x a la x y la integral de a la x de a la x otra vez. Lo que falta es reemplazar los límites de integración de 0 a 1. Entonces primero reemplazo 1 y después reemplazo 0.
Mm, Esto se elimina, queda 0. Y acá queda la 0 que es 1. Da 1. ¿Está bien? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sí, da 1 el resultado ahí, de la integral. Entonces ese es el método de nuestra integral por partes. Vamos a integrar lo que había aparecido hace rato. ¿Cómo integramos? Vamos a integrar un poco este de acá, a ver si qué opinan ustedes. Ejemplo 10 creo que ya es. Tangente nada más. Parece que es parecido a nuestra integral por partes. Podemos sospechar que sea una integral por partes, ¿verdad? Porque tenemos acá tangente, acá de x. Podemos llamarle a esto u porque podemos derivar fácil, ¿verdad? Esto podemos integrar fácil también. Vamos a intentar hacer. U va a ser tangente de x. Entonces de u va a ser la derivada tangente de secante. Acá este es un pequeño problema. Aparece un secante cuadrado medio extraño ahí. Y de b va a ser igual a dx. Por lo tanto, integrando esos dos lados, voy a tener b igual a x. Si yo quiero, pongo entonces vamos a hacer la integral por partes. Va a quedar u por b menos la integral de v por du. Y nuestro du es lo que se complicó acá. Teníamos una integral que era tangente y ahora se quedó algo más complicado también. Esto no podemos hacer por partes porque esto es un producto extraño ahí. Puedo volver a hacer por partes. Voy a tener que integrar acá secante cuadrado, me va a quedar tangente, me va a quedar lo mismo que tenía acá. Entonces, se complica con el método. ¿Por qué les muestro esto? Porque no es que de entrada se ve el ejercicio y ya se sabe lo que se va a aplicar. Porque puede parecer que acá sea por partes, sin embargo, al tratar de hacer aparece una expresión más complicada. Entonces ya tienen que suponer que no es por ahí. ¿Y qué les dije hace rato también? Que cuando aparecen funciones trigonométricas, una buena alternativa es tratar de convertir todo a seno y coseno. ¿Cómo así? Porque si yo escribo tangente como seno sobre coseno, acá seno y coseno están relacionados porque uno es la derivada del otro. Y fíjense, si yo, esto que está allá arriba, seno de x de x, es la derivada de esto. O sea que yo puedo hacer una sustitución simple acá. Coseno de x, entonces du es igual a la derivada de coseno es menos seno de x. Sustituyo. Y acá me va a quedar esto como negativo. Seno de x, que es de u, sobre u. O sea, es 1 sobre u de u. Que yo ya sé integral. Es el logaritmo natural de u. Solo que mi u era coseno.
Entonces el negativo al logaritmo natural de coseno. ¿Sale? Mucho más fácil con nuestro método de sustitución directa. Bueno, eso es todo ya por hoy. Vimos bastante información. Lo que sí me gustaría pasarles es este material, ¿verdad? Que es un resumen un poco del libro, de nuestro libro de Stewart. Le voy a pasar también esto, para que lean y evalúen, porque es muy interesante. Tiene algunos ejemplos, pero más que nada es un conjunto de recomendaciones para integrar. Estrategias le llaman. Estrategias para integrar. Algunos casos así particulares aplicando métodos que ya vimos. La sustitución directa, la sustitución trigonométrica, o si no la separación en fracciones parciales, o si no la integral por partes. Fíjense que siempre que aparezca una integral de este tipo, de seno, producto de seno elevado a una potencia con coseno elevado a otra potencia, generalmente hay que hacer una sustitución de este tipo así. U igual a seno de x, o si no, u igual a coseno también podemos hacer. Acá muestra un ejemplo de cómo hacer eso, ¿no? Cómo hacer ese cambio para que al final se integre solamente por sustitución directa. Acá hay otro. Acá tiene que usar el seno al cuadrado, convertir eso en coseno del ángulo doble y eso otra vez elevado al cuadrado. Al final queda esto se integra directo, esto también se integra directo y esto tengo que volver a abrir como coseno del ángulo por 4 ya. Más ejemplos, más ejemplos. Y acá estrategia para evaluar tangente por secante. Esto que vimos, el tema de la suma de ángulos, suma y diferencia. Diferencia en realidad no vimos, pero pueden usar esta estrategia de repente para simplificar esto así, reescribir así. Y esto es más fácil de integrar, son dos integrales que es lo que hace acá, comunes ya. Separa nada más. Las sustituciones trigonométricas también hay ejemplos acá. Y las fracciones parciales, que es básicamente reescribir. Acá hace el paso contrario. ¿Qué pasa si yo tengo esta suma de estas fracciones? Yo si hago todo el cálculo, sumo, todo eso me da esto. Significa que esto yo puedo reescribir así y puedo integrar así. Es más fácil integrar de este lado, o sea, sabemos integrar de forma directa de este lado, entonces solamente cambiamos nuestra forma de escribir esta fracción. Escribimos este cociente como una suma de fracciones más sencillas e integramos ahí cada uno de ellos. Y así hay varios ejemplos. Acá es el caso de que tenemos 3 coeficientes que hay que hallar, ¿verdad? Lo que le dije hace rato. Tenemos 3 factores, entonces tenemos 3 términos así. Hay que hallar por lo tanto A, B y C. Hay que hacer todo ese proceso algebraico para llegar a un sistemita de ecuaciones. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, resolver eso y una vez que resolvemos, ya tenemos esta forma de escribir y eso se integra directo. O por sustitución también. Está bien. Bueno, le voy a pasar este material y lo que sí le voy a pedir mínimamente como tarea, mañana le voy a pasar más tarea porque tienen que integrar hasta que le sangre la mano, tienen que integrar ustedes esta semana para aprender a integrar hasta la próxima semana. Bien. Muy bien. Vamos a nuestra lista. Sí, todo el ejercicio derivamos lo que se puede, después colocamos, se complica, igual es dando el ejercicio, ¿verdad? Va a sumar un poco, pero no va a sumar. El objetivo de los ejercicios, del examen, es que ustedes aprendan a integrar, ¿verdad? Si ustedes llegan a un resultado, bueno, no se puede hacer por este método, bueno, suma puntos, pero no, obviamente no va a sumar la totalidad de puntos. Profe, entonces se va a leer del hospital los problemas y integrar las integrales. Sí, eso no, básicamente es eso. El hospital, que es la aplicación de la derivada en límites, bueno.
Después puede salir también algún ejercicio